Allá. Hola, ¿qué tal? Sí, ya estamos, Vale, ahora sí. excelente. Vamos a esperar a que se conecte gente y mientras vamos a ir contando poco a poco de qué se va a tratar la sesión de ahora. Aquí estoy con Verónica Tapja, que es la directora de proyectos de arte y cultura de Mater. Hola. Y entonces desde aquí nosotros estamos en la Casa Tupac, en uno de los ambientes de la Casa Tupac. Justo tenemos de fondo los catálogos Mater y algunas muestras botánicas para un poco ponernos en contexto. Hoy día vamos a tener a Valeria Figueroa, que ha dirigido un taller de cerámica. Y tiene un proyecto muy interesante que nos va a compartir ahora de primera mano desde su taller en Magdalena. Así que nada, vamos a esperar un poco a que ingrese y de repente, Verónica, ¿nos puedes contar un poco de qué se trata esto de convocar a alguien como Valeria a que se sume a los proyectos que se pueden desarrollar de Mater? Claro. O sea, básicamente este proyecto se aborda desde el área de arte y cultura, que es un canal, ¿no?, de investigación y de aplicación creativa que utiliza el arte para poder interpretar diferentes por ahí componentes naturales o procesos culturales, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos es utilizar la arcilla, ¿no?, como materia prima para poder desarrollar un proyecto de cerámica con una de las comunidades vecinas a Mil Centro, ¿no?, que es el restaurante de Virgilio que está en Moray. Entonces vamos a ir ahora con Valeria para que nos cuente cómo es la experiencia de desarrollar un taller de cerámica con una comunidad alrededor de Mil Centro. Que además es una comunidad que está a 3.700 metros de altura, ¿no? Entonces los desafíos definitivamente ¿Qué tal, Valeria? un taller en la ciudad son completamente diferentes, y ahora Valeria nos va a poder contar todos los retos que ha vivido allá en las alturas. Valeria, te agarramos en tu mundo ahorita, estás en tu universo de cerámica. Ay, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Sí. Muy bien, Felizmente el audio nos felizmente. está ayudando hoy día, Sí. nos acompaña la tecnología. Sí. Entonces nos mandamos Sí. de frente, Valeria, a consultar un poco cómo querrías tú contar esta experiencia tuya de instalar o de implementar un taller de cerámica en una comunidad en los Andes a 3.700 metros de altura. Sí, a ver, les cuento un poco. Creo que es interesante primero que, si bien es cierto, yo antes había hecho cerámica en Lima por algún tiempo, enfrentarse con este nuevo ecosistema, con esta nueva comunidad, es todo un reto porque es empezar desde cero. Entonces, ahora les voy a mostrar algunas partes del proceso, porque no solamente creo que es la pieza en sí, sino es todo el contexto, el paisaje, los elementos, la flora, la fauna que nos rodea. Entonces, fue un poco empezar desde cero, como les contaba, para mí, porque es el proceso desde la recolección de la arcilla en el suelo y todo el proceso que, por ejemplo, uno en Lima lo que hace es ir a la fábrica, llamar a la fábrica, comprar la arcilla ya hecha, y bueno, yo en mi taller trabajar con herramientas que compro. En cambio allá me pareció interesante, por ejemplo, el hecho de hacer herramientas con la propia madera o cosas que hay en el entorno. Y también fue muy rico porque ellas son parte de una comunidad que es una comunidad adobera. Entonces, si bien es cierto, algo curioso es que no han hecho cerámica, teniendo en cuenta que están en un lugar geográficamente en donde en la antigüedad existía la cultura, muchas culturas en las cuales se desarrollaba la cerámica. Sin embargo, ellos no habían hecho nunca cerámica, ni recordaban a sus papás haber hecho cerámica. Sin embargo, tenían este contacto con la tierra. Entonces, al haber hecho adobe, sabían, por ejemplo, tenían mucha fuerza en el trabajo desde recoger la arcilla, recoger la tierra, ubicar los lugares en los cuales ellas consideraban que había arcilla, por ejemplo. ¿Y cómo creo que también perdón, disculpa que te corte en este momento, pero cómo ellas podían saber cuáles eran las arcillas que eran aptas para trabajar cerámica, si era algo que no habían desarrollado antes? Me parece, de repente mi pregunta es muy básica, pero eso fue, no tengo idea. no, fue bien,
Fue bien interesante porque en verdad, por ejemplo, al inicio nosotros trabajamos con una tierra que jurábamos que era arcilla. Ya, Entonces, como te digo, es un todo un experimento. experimento, porque nosotras segurísimas que era arcilla, recogimos una tierra, ellas con pala, pico, iban y en 2 segundos sacaban costales de tierra, yo con una cucharita era súper lenta, Este es el lugar donde pero recolectan el ahí adobe. nos dimos cuenta, Claro, entonces sí, pensaban donde que era por ahí recolectan donde ellas el adobe. Ah, Para esto, o sea, si tú ves el lugar, la comunidad de Moyacas Nisminay, encuentras un montón de huecos y al costado está la casa. Entonces, literalmente han sacado de la tierra, hecho el adobe y al costado del hueco está la casa con la tierra que han sacado del ya, hueco del ya. Como costado. si tuvieras una cementera al costado de tu casa. Entonces, una Sí, comunidad hecha tal cual. completamente de barro. Entonces, Eso fue sí. interesante y nos hizo como sentido también sí, implementar un taller de cerámica. Entonces, como dices tú, no era que ellas, si bien no habían desarrollado artes en cerámica, sí tenían idea más o menos de cómo manipular barro. Para otra aplicación. tal cual, exacto. Exacto. Entonces, por ejemplo, eso en el proceso de experimentación más adelante, que para esto llevamos algunas pruebas de tierras que habían recolectado en diferentes zonas de Maras y de Moray, las llevamos al laboratorio de zootecnia de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, y ahí hicimos un análisis físico-químico y descartamos cuáles no eran arcillas y cuáles sí eran arcillas, tenían alto porcentaje de arcilla. Y también en el proceso fue algo muy interesante porque ellas, con su conocimiento como adoberas, o como parte de una comunidad que hace adobe, tenían este tipo de ideas, ¿no? Como qué pasa si agregamos ichu a la mezcla para que se estructure mejor la pasta y la arcilla durante la construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí no se me hubiese ocurrido, por ejemplo, aplicar el ichu, ¿no? Pero entonces, después, por ejemplo, ellas decían, de repente no se construye tan bien porque el agua tiene mucha sal. Entonces, efectivamente, el agua que ellos usan allá tiene mucho sodio, tiene un alto nivel de sodio, entonces, porque en los adobes se suelen rajar cuando tiene sal, y ahí fue cuando me acuerdo que estaba Rafael Freire en Mil El en esa arquitecto de época, y mí. me sugirió hacer un desalinizador solar. Entonces, hicimos una prueba de un desalinizador solar, pero de ahí nos dimos cuenta que teníamos que usar una arcilla que es de Piaguara, que es con la que al final hicimos la mayor cantidad de piezas. Y esta arcilla es bien curioso y bien emocionante la historia detrás de cómo encontramos esta arcilla, porque Jessica, que es una de las miembros más importantes del taller, tiene 24 años, tiene 2 hijitas y es una guerrera. Ella un día estaba yendo a visitar a su suegra, que vivía en Pillaguara, que era casi a 4.000 metros, y como ella estaba bien atenta a todo esto del taller de cerámica, estaba con su burro yendo, y un día en una zanja, al costado de donde estaba pasando, parecía que antes había pasado un riachuelo, que de ahí nos enteramos que era agua que venía de un manantial que ya se había secado. Entonces ella recogió con una pala y con su burro trajo la arcilla de ahí hasta la comunidad y la secó, la chancamos con el batán y al final con esa arcilla fue con la que hicimos casi todas las Ay, piezas súper curioso. De ahí es cerámica. que se creó toda esta línea de piezas utilitarias para Mil. ¿Cómo hiciste esta Sí. convocatoria inicial? Porque si va a ser algo nuevo lo que implementabas Uh-huh. en esta comunidad, ¿cómo es que se hizo una convocatoria a un grupo de gente que no lo había hecho antes? ¿Cómo lo presentaste? Mm. Yo creo que primero que me acuerdo que Francesco estaba en esa época en la comunidad y él preguntó y efectivamente estaban interesadas en hacer cerámica. Para esto ellos también trabajan con el tejido, con panca de choclo, que también es interesante, pero no habían hecho la cerámica, entonces igual creo que les interesaba por el hecho de la tierra, como menciono los adobes, pero además creo que fue la manera de acercarse, creo que fue bien inclusiva y bien como nos sentamos todas alrededor de, la primera vez que fui, de 2 papeles craft en el piso y empezamos un poco a conversar y ellas me decían que no habían hecho cerámica, pero que en su casa, por ejemplo, tenían los puños, que es donde guardan la chicha, y yo les preguntaba, pero ¿y de dónde, por qué no, o sea, de dónde los han traído? Y ellos los compraban en Rapchi, por ejemplo. Entonces, creo que igual les interesaba un poco porque algo nuevo, y yo no sé si que, no sé, pero se me ocurre que igual en el fondo hay alguna conexión
que tal vez no recuerdan, pero por ahí han visto a alguien que ha hecho cerámica, un familiar lejano, no sé, ¿no? De Pero pronto saber les o interesó. sea, comentar que tú antes de implementar el taller fuiste 2 semanas, ¿no? Y fue en ese momento que estás Sí, contando tú que hicimos como una especie de taller abierto en la mitad de la comunidad, no estábamos en una aula cerrada para que la gente de pronto que pasaba por ahí tuviera la curiosidad de saber qué estábamos haciendo. Y fue un poco la semilla que plantamos de pronto en ese primer momento, de, de querer saber también si eso era algo que nos interesaba solamente nosotros desde Mater, de poder identificar y investigar la arcilla de la zona, claro. o si es que eso también hacía sentido para la comunidad y es algo que ellos querían, ¿no? Entonces, cuando vimos el entusiasmo que había, definitivamente fue que decidimos de implementar eso de una manera un poco más consolidada, ¿no? De alguna manera ya con un taller formal dentro de la comunidad. ¿Y cuál crees tú, Valeria, que era el perfil de esas personas que se han animado a hacer cerámica en este taller Turumaki? Que después nos cuentas por qué se llama así. A ver, primero que me parece interesante porque son mujeres, o sea, y es curioso porque no es como que nosotras dijimos solo mujeres, o sea, yo creo que surgió un poco del hecho de cómo funciona allí, o sea, las responsabilidades que tiene tanto, es bien marcado, ¿no? Los hombres allá y las mujeres. Entonces, los hombres van a la chacra, las mujeres lo que hacen es quedarse en su casa, son mamás súper jóvenes, atienden a los hijos, cocinan, van, le llevan la chicha al esposo a la chacra, ayudan y regresan, ¿no? Entonces, creo que ellas fueron un poco, bueno, 100% de las que estaban presentes en el taller, a veces iban sus hijitos, los fines de semana, pero más que nada eran mujeres, que no tenían un espacio común en el cual hacer algo más que no sea la rutina de la casa y de la chacra y de ser esposas y madres, creo, y es un poco, mucho más marcado que aquí, ¿no? Entonces, creo que fue algo un poco que dio la Me acuerdo que pauta, eran me los parece. Y esposos que también traían crear... a sus esposas, ¿no? Cuando vieron este primer taller, decían, voy a traer a mi esposa, y de repente, realmente, después de los 15 minutos aparecían con la esposa porque ellos estaban interesados de que ellas aprendieran una técnica nueva que eventualmente les pueda servir también para generar estas piezas, ¿no? ¿Y con qué piezas iniciaron, por ejemplo? ¿Qué te pareció que era bueno como para empezar a introducirles en esta actividad nueva? En verdad, al inicio empezamos haciendo unos bowls, como algo que sea simplemente construir con la mano, sin mucha técnica, con peñiscado, con rollitos hicimos, y usamos unas piezas que habían ya en mil, las forramos con papel periódico y las usamos de molde, y después en la siguiente vez, cuando ya montamos el taller, llevé unas piezas que eran como moldes también, que servían para ayudar a construir bowls o vasitos, más que nada contenedores chicos, ¿no? Que son más fáciles de construir, y también algunas veces yo iba y de la nada Jessica o alguna otra señora amiga ya había en su casa hecho por su cuenta un vasito, ¿no? Y era como que traía su vasito. Era como súper lindo porque no solo era que lo hacían porque estábamos en el taller, sino por su cuenta, ¿no? Y para eso ellas tenían la llave del taller y pueden ir cuando quieran, o sea, no necesariamente yo tenía que estar ahí, ¿no? Exacto. En un ¿Y espacio. crees que este espacio que se creó, o sea, un espacio de taller o de una actividad que tuviesen en conjunto, era algo nuevo también? Como de algo que se hiciese como un colectivo, que de pronto se podía identificar con otra cosa que hacían, o era algo también nuevo, en términos de dinámicas de comunidad. Yo creo que algo nuevo, pero me acuerdo una vez, no, o sea, no sé, porque yo estaba ahí como máximo 3 meses, pero puede que me equivoque, pero recuerdo estas como aglomeraciones cuando tenían que ver temas, por ejemplo, de la distribución del agua. Entonces, en estas cosas que tienen que organizarse para gestionar algo, sí se organizaban y todos viajaban hasta donde era el punto de reunión para las reuniones en torno al agua o qué sé yo, pero no sé, de repente sí con la chacra podría ser, ¿no? Como se organizan para trabajar la tierra en compañía, Y yo creo no sé, que pero algo no que existe. comentábamos el otro día, que me pareció bonito, fue que igual dentro del proceso de creación de una pieza de cerámica hay actos o hay acciones que recuerdan mucho a cocinar, porque tienes que cernir, tienes que mezclar, tienes que amasar, luego terminas horneando, ¿no? Entonces es un proceso familiar como en la cocina. Sí, Y me contabas tú que justamente en esos sí, sí, talleres sí. se generaba como un espacio de encuentro como más
más personal, más de conexión entre ellas, y se contaban también cosas más personales, ¿no? Como sucede también alrededor de la cocina, que es un momento en que conectas con personas, con ingredientes y con lo que está alrededor, ¿no? Entonces, capaz esto, la familiaridad de ciertas acciones también hacían asimilar el proceso de algo completamente nuevo para ellos de una manera más fácil, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Y además, me parece interesante cuando mencionaste lo del fuego, que por ejemplo, nosotros experimentamos con la huatia, con las piezas también, porque ellas cuando inauguramos el taller, hicieron una huatia para celebrar, ¿no? Entonces era fuera del taller, todas ya como que tú traes los camotes, Valeria traes los ajíes, fulanita las papas. Entonces de la nada ya estaba el fuego y habían hecho la huatia emocionadísimas con el queso, el perro al costado, y era toda una fiesta. Y después dijimos, pero ¿por qué no probamos de quemar estas piezas? Tiene mucho más sentido que hemos sacado la tierra del lugar y quemarla en el fuego con una cocina que es tradicional. De allá jugamos un poco con eso, de hecho explotaron varias porque es el choque térmico de afuera al fuego, ¿no? Pero, sí, me imagino que hay un montón de cosas para explorar en el mismo territorio, pero me parece que la idea de utilizar un recurso que es de ahí y utilizarlo para algo nuevo y generar en ellas de repente este entusiasmo por crear, me parece bien interesante y bien importante, porque creo que es de esas cosas que se necesitan, ¿no? Que es como lo que decías, siembras una idea y después puede surgir esto nuevo y el entusiasmo, la curiosidad, la voluntad de que se sostenga en el tiempo también, ¿no? De que puedan seguir participando de estos talleres. Que material que tiene sentido porque ese material está totalmente impregnado en el entorno, ¿no? Sí, y también que no es como uno viene imponer un poco yo con lo que yo sé en Lima, sino es como adaptarse a lo que ellos hacen, a sus propias herramientas, a su propio entorno y conocimiento y sabiduría de respetar el aire, el fuego, la tierra, todos los elementos que forman parte de cuando uno hace cerámica aquí o en cualquier lado, no es solamente las manos que construyen, sino es el fuego en el horno, el aire en el secado, el sol, entonces, la humedad. Ellas son conscientes de todos estos elementos y los respetan un montón. De esta experiencia de implementar un taller de cerámica en una comunidad andina, ¿qué es lo que tú te llevas como lo más importante para ti? Para mí, primero el vínculo con las personas, porque creo que el trabajo con la arcilla es una excusa, no es que sea menos importante, es bastante importante, pero creo que se convierte en una excusa para conectar, para dejar de lado muchas cosas, muchos resentimientos, incluso porque en la comunidad las mujeres también a veces tienen como sus roces, pero en ese momento como están ahí en el taller y en general me parece que el conectar a través de la arcilla es muy interesante porque como estás concentrado, digamos, tus manos construyendo algo, mediante el diálogo surgen conversaciones en las cuales logramos empatizar. Y eso es algo que a mí personalmente es lo que más me interesa ahorita de la cerámica, más allá del producto final, me interesa el proceso y cómo se puede generar comunidad y diálogo a través del hacer. Eso me parece bastante importante y lo había ya reflejado bastante, ¿no? También en el proceso de recolección desde cero, o sea, desde ir, ubicar la tierra, recolectarla, ir con el costal al taller, entonces ese proceso es muy rico y yo no lo he podido gozar en Lima, ¿no? Solo he tenido que ir allá y un poco empezar allí y pero aprender, ¿no? Es lindo lo que dices, porque habla un montón de todos estos procesos que toman tiempo, pero que es tiempo que realmente es bien invertido, porque al final lo que determina es que cada fase o cada etapa de este sistema termina siendo enriquecedor. Es lo que me llevo porque además lo identifico mucho con tantos otros procesos que hemos visto, ¿no? La elaboración de chicha de jora, cómo preparan el chuño, el trabajo en el campo, son todos procesos a veces largos, pero que en cada fase encuentras que realmente hay cosas bien interesantes de rescatar y de registrar, ¿no? Sí, una linda experiencia. Valeria, de repente nos puedes enseñar un poco de las cosas que tienes, que veo bastantes elementos de lo que se puede hablar seguro. Debe haber una historia para cada uno.
Ya, a ver, sí, hay bastantes historias. Por aquí empezamos. A ver, les cuento un poco. El Rincón de Se me Moray. escucha bien, ¿verdad? Sí, ¿Sí? sí, se escucha perfecto. Ya, por ejemplo, para mí, o sea, era súper importante no solamente el resultado final, por ejemplo, esta pieza es con arcilla de Pillaguara, que la quemamos después ya en horno eléctrico en Lima, pero, o sea, no solamente me parece que es la pieza final, sino todo el Sí. ecosistema, por decirlo, que está en torno, ¿no? Entonces, por ejemplo, yendo camino a Moray, yo me encontré esta lata, que fácil, parece raro, pero era una lata que yo la veía todos los días y siempre me llamaba la atención y no sé, como esas pequeñas cosas que para mí significan bastante. Después, todas estas conchitas que son, son de una, son de algún tipo de animal que crece Con un allá, caracol, ¿no? Sí, Y de hecho creo este, que lo plasmaste en sí, uno como de un tus caracol, diseños de los platos. me parece haberlo El visto también en los sí, dibujos ajá, de entonces, ellas, sí, ¿no? de Gabriel Green. Sí. Exacto, sí. sí, Como un icono. entonces todo esto como que genera un poco de inspiración para crear un poco identidad, me parece, en las piezas, ¿no? Entonces, esta pieza de aquí está hecha con esta arcilla, que esta es la arcilla que les Pillaguara. comenté que es, recolectó Así es Jessica de como la Pillaguara, encuentran, así está en su estado natural. así tal Wow. cual, estado natural. Entonces, lo que hacemos es, esta es la arcilla en estado natural, luego esta es molida, pulverizada, secada y molida, de ahí la mezclábamos con cenizas de eucalipto. Y esta, por ejemplo, es la arcilla pura. Esta es la arcilla pura quemada a ¿Y mil qué le doscientos otorga la cincuenta ceniza de grados. eucalipto? Entonces, Sí, el tono. le da... No, no, no. Esta no tiene ceniza, pero vimos en un libro que tú nos mandaste, Male, que ponían las cenizas para que aguante más Ah, Ah, qué temperatura. interesante. Entonces aguantaba más temperatura y esta pieza, este color de aquí, es simplemente la arcilla de Pillaguara con un porcentaje de 30% de las cenizas de eucalipto que ellas recogían de sus ay, qué propias cocinas. increíble. O sea, las cenizas de eucalipto de cocina a la leña. Tal Ah, cual, de sus estufas, las recogían y las llevaban al taller, las molíamos y las Qué mezclábamos con la belleza. arcilla. ¿Y hay algo de como conocimiento técnica que hayas aprendido allá que estés aplicando hoy en día tú como ceramista? Nuevos, como nuevas técnicas. Mm, de hecho, yo creo que sí, o sea, técnica como de manual, no, porque como ellos no habían desarrollado la técnica de la cerámica, pero me parece que mucho más como el lado, que lo que está detrás, ¿no? Un sí. poco más eso, como lo que está detrás de una pieza y no solamente que funcione como algo El utilitario y ya proceso. está, sino No, la definitivamente, historia, ¿no? además es como atemporal, ¿no? Cuenta una historia que podría estar sucediendo Sí, ahorita mismo o que podría vamos suceder por en ahí, años. Sí. tal cual. Es el fermentador. Sí. Eh, Sí, sí, el fermentador. Y les comenté algo del tejido en panca de junco, por ejemplo, que lo menciono porque igual es parte de su historia, de las mujeres con las que trabajé. Entonces, ellas me enseñaron a tejer con panca de choclo, perdón. Y yo, bueno, hice esto. Y de ahí, por ejemplo, cuando volví a Lima, lo apliqué un poco con rafia, Planca. ¿no? Con un tipo de plástico. Bueno. Me Ah, parece ya. como el link. Sí, Y con las arcillas que trajimos de allá, por ejemplo, surgieron estos platos, que son unos platos ok. que estaban en 1000, que los hice utilizando o sea, hice un engobe, que es una pintura que tiene 50% arcilla de allá, y surgen estos colores dorados, ¿no? Que son propios de la arcilla traída Increíble. desde allá. Sí, esa es una de las Sí, piezas que después efectivamente fueron a ser parte de la vajilla de Mil y de hecho la visión de este proyecto era sí, que al final todas las estos son. piezas se fueran a utilizar como piezas de vajilla. Sí, Así es, más allá Así de la es. producción de conocimiento, ¿no? Que Ujú. se podía generar en el mismo proceso, de manera tangible era tener que poder crear esta vajilla que de alguna manera recoja muchos de los aspectos como socioculturales y biológicos que están afuera en el entorno y traerlos dentro del restaurante para seguir haciendo conexiones, ¿no? sí, Sí, el así es. resultado, o sea, ver estas piezas acabadas y que te cuenten además que existe este taller implementado de cero, con cierto manejo Sí. de técnicas locales, pero con tu injerencia para dirección y para un poco instrucción en el arte es fascinante, en verdad, es un trabajo lindo.
¿Cuál es a ver, cuál es tu visión con respecto a este taller? Porque me imagino que ahora esta experiencia podría replicarse en cualquier otra parte, pero me imagino que Sí, debes tener una idea de qué te gustaría que se desarrolle a partir de este taller. Sí. en el mismo lugar o en... A ver, bueno, primero que no les conté porque se llama Turumaki. Turumaki, Turumaki significa manos de barro y ellas decidieron ponerle ese nombre. Turumaki y quedó Turumaki. Y respecto al taller, me parece interesante, por ejemplo, el hecho que en verdad ellos no necesitan más que donde viven, o sea, tienen todos los recursos allí, tienen la arcilla, tienen el fuego, tienen la tierra, tienen ya el taller implementado con la mesa, tienen, por ejemplo, ya saben cómo secar la arcilla, ya saben ellas desde recolectar, secar, moler, colar, mezclar con las cenizas, almacenar y producir. Entonces, a mí me encantaría que ellas se organicen un poco más y de repente solas puedan generar una línea, ¿no? Una línea de vajilla, de repente que otros artesanos locales, incluso que tengan otro tipo de conocimiento, puedan reunirse con ellas o que ellas les nazca ir a visitar algún lugar donde hacen cerámica. Entonces, creo que no se trata de imponer una tradición que ahorita no existe en donde ellos están, sino es más que nada que ellos reconsideren algo que fue parte de su historia hace no tanto tiempo y por qué no darle un chance y de repente vincularla con algún otro tipo de técnica que ellos ya realizan, como el tejido, panca o como los adobes. Entonces, como que le den un poco de identidad propia al Totalmente, proyecto, claro. ¿no? Y seguro esto tiene que ver más con disponer de oportunidades y de repente que se convierta en un taller autogestionado como ha sido la experiencia de las mujeres Tal cual. textileras y que de repente también pueda presentarse la posibilidad de que ingresen en un círculo de gente que hace cerámica o que hace algo de artesanía que pueda tener un Sí, componente de creatividad importante, ¿no? Que creo que esa es también un poco la idea de las cosas que sí, se desarrollan. Uh-huh. sí, así es, sería lindo, porque hay mucha más gente que hace cerámica por ahí Sí, también, y así que se hacen conozcan. cosas increíbles, cosas lindas. Se encuentran, yo creo que los artesanales a veces no, o sea, los típicos centros artesanales no necesariamente muestran todas las cosas bonitas, creativas, diferentes que se pueden hacer, sino más bien hacen algunas que son un Un souvenir. souvenir, ¿no? Sí, Termina como sí. Y eso Sin está hacer interesante. grandes cosas, ¿no? tal cual. Creo que igual el contenido como es bien valioso en torno a la historia que hay para la creación de lo que sea, aunque sea pequeño también. ¿Qué cosa de Sí. gastronomía sientes que has aprendido a partir de implementar este taller, Valeria? De Sí. gastronomía. De gastronomía, bueno, de repente la relación que puede haber, algo interesante que tiene que ver con la gastronomía y con la arcilla es la arcilla Chaco, por ejemplo, que para mí fue algo interesante porque ellos lo mencionaban, la arcilla Chaco, que, bueno, ustedes también lo Sí. utilizan en Central, pero yo nunca había trabajado con la arcilla Chaco y a partir de esto surgió un interés en mí de investigar un poco en torno a la arcilla Chaco como vincular el factor del soporte del contenedor como el Ujú. contenido. Entonces, por un lado está el contenedor de arcilla Chaco, que al mismo tiempo puede ser parte de lo que se come, entonces ahí como un vínculo entre la gastronomía y la Sí. cerámica, un poco que se rompe el Sí, límite más bien, totalmente. ¿no? Creo que Eso para es también increíble pensar en que lo que contiene la comida no necesariamente tiene que estar fuera de, y eso es como concepto, lo del Chaco está increíble, pero en términos generales creo que desarrollar piezas de vajilla que tienen tanto que ver con el entorno tiene mucho que ver con gastronomía. Se identifica mucho con esta idea de hacer una gastronomía consciente, sostenible, que tiene conexión con la localidad y en fin. Y además hoy en día, ¿no? En la actualidad que la exacto, vajilla dejó de tener el significado de antes para la gastronomía, sino que ahora realmente es parte de la experiencia y un plato va a dialogar también y se con la preparación que tenga encima, ¿no? con, Hay una narrativa que Ujú. se entrelaza definitivamente y esto es como todo una apreciación nueva que claro, ha trabajar surgido en los últimos con años. artesanos, Sí, sí, y además sí, creo que estas piezas sí, que han hecho, que tienen este componente de hacer con las manos y que son piezas únicas porque las hace esta persona y porque consigue este resultado que es irregular,
creo que también dispone algo muy personal en una pieza creada, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Sí, es Sí. verdad. Sí, yo creo que se vuelve algo bien personal y además ahora que, bueno, los restaurantes están apostando por trabajar con diseñadores independientes o con artistas, con artesanos que también apostamos por la cerámica nuevamente porque ha habido un hueco en el cual no existe, la cerámica no ha tenido todo este peso que tiene hoy por hoy. Me parece muy rico y muy importante, ¿no? Porque no solamente es la gastronomía que se trabaja de manera un poco o sea, quiero decir lenta, como artesanal, como pensando en realidad en cada cosa que se hace, creo que la cerámica pasa igual, entonces creo que es una dupla muy importante y muy, que tiene mucho por explorar, ¿no? Sí. La cerámica con la Totalmente. gastronomía. Valeria, yo creo que esta conversación podría, podría durar horas. Ahorita con un café o un chocolate nos podríamos quedar mucho rato, pero nos ha encantado tener Sí, una conexión contigo y con tu taller, ver un poco de tu mundo y que nos cuentes un poquito de este Turumaki, que nosotros tenemos grandes expectativas para un futuro post cuarentena en el que se puedan desarrollar muchas más cosas. Así que nada, nos va a encantar seguir compartiendo más de las cosas que haces y estemos en contacto. Listo, por gracias. Un supuesto. Muchas abrazote, ya nos gracias. vemos, gracias.